Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler de la serie Bien, Beside the Sky, Forever You, parte 2. Luego hablamos sobre nuestras vidas, ya que no nos habíamos visto en mucho tiempo. Me contó que se había mudado de nuevo aquí, originalmente era Chiang Mai. Me invitó a visitarlas cuando tuviera tiempo. ¿Cómo está tu padre?, me preguntó. No he hablado con mi padre en mucho tiempo. ¿Crees que podrías hablar con Rick sobre mí?, solo preguntaba. Pero si no puedes, está bien, solo quiero intentar todas las opciones posibles. No creo que pueda. Si hablo de esto, mi padre se enfadará aún más, especialmente si sabe que hablo contigo. No tengo la influencia para que me escuche, lo siento. No debía haberte pedido eso. Se disculpó ella. Pero tenemos que hacer algo, mi padre es serio, hará lo que dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Fai tendrá que irse con él? No quiero que pase eso, pero no sé qué hacer, respondí. No podía pensar en nada y en ese momento pensé en Pifai. ¿Debería consultarle? Si le cuento a Pifai tendrá que decir la verdad de que soy un hijo ilegítimo. Prometí no decírselo para proteger a mi padre, pero si no hago nada, mi hermana, una niña inocente, tendrá que quedarse con mi padre y posiblemente enfrentarse a lo que viví. Intentaré ayudarte. ¿Cómo? Lo intentaré, pero no sé si funcionará. Gracias de verdad. En realidad el solo hecho de escucharme ya es muy apreciado. No tienes que pasar por las molestias. No te preocupes. Fai es mi hermana, le dije. Hablamos un poco más y nos despedimos. Luego la acompañé hasta el auto y volví a mi asiento. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre mi padre. No podía concentrarme en estudiar, no quería buscar razones para las acciones de mi padre. Me pasé la mano por la cara estresada mientras pensaba, y alguien sostuvo mi muñeca con fuerza, sorprendiéndome. Miré a la persona que acababa de llegar sin entender. Grité cuando me jaló con fuerza, casi cayendo. La gente en la cafetería nos miró mientras mi padre me arrastraba afuera, intentando resistirme, pero no pude. Duele, dije. Mi padre me llevó a un callejón junto a la cafetería, donde no había nadie. Me soltó y mi muñeca quedó marcada. Al ver su rostro lleno de ira, mi corazón se hundió. Cuando mi padre estaba enojado siempre me daba miedo, desde que era niño hasta ahora. Empecé a temblar de miedo antes de que su mano golpeara mi rostro, con fuerza haciéndome caer. Grité de dolor sintiendo un entumecimiento en mi mejilla. Las lágrimas llenaron mis ojos por el dolor y sentía que me había lastimado. Me limpié la nariz y me levanté. ¿Qué estás haciendo?, grité enojado. ¿Cómo conoces a Prae? ¿Qué le dijiste para que no quiera volver conmigo? Eres un estorbo en mi vida. Desde que naciste solo estás causando problemas. No debí dejar que naciera. Sus palabras llenas de ira me hicieron sentir una mezcla de enojo y tristeza y mi corazón dolía. ¿No debí nacer? Finalmente lloré por sus palabras. Entonces, ¿por qué me dejaste nacer si nunca me amaste ni me cuidaste? ¿Por qué me dejaste nacer? Grité sollozando, sintiendo un entumecimiento, como si fuera a desmayarme. Nunca quise que nacieras, destruiste toda mi vida. Nunca debí haberme involucrado con tu madre. Su voz me sorprendió. El dolor en mi mejilla aún persistía. Nunca pensé que destruirías mi vida hasta el último momento. Tú arruinas todo. Si no hubieras seguido a Prae, nunca lo habrías sabido. Prae no quiere soportar a alguien como tú. Quiere criar a Fai sola, porque eres un fracaso, ¿lo entiendes? Eres un hombre tan tonto que no quiere que estés cerca de nuestra hija. Levanté las manos para protegerme cuando vi que levantaba el puño de nuevo. Apreté los dientes preparándome para otro golpe. Un fuerte puñetazo golpeó un rostro, pero no fui yo quien lo recibió. Bajé lentamente las manos y abrí los ojos. Era Nor. ¿Por qué Nor recibió el golpe en mi lugar? Vi a Nor, que había recibido el golpe, se tambaleó hacia atrás y se apoyó. Mi padre lo miró confundido, pero antes de que pudiera reaccionar, Nor le devolvió el golpe. Nor, grité su nombre sorprendido al ver a mi padre tambalearse hacia atrás. Por el golpe, Nor no prestó atención a mis llamados. Se lanzó hacia mi padre y le dio otro puñetazo. El sonido del golpe fue impactante. Nor, basta, detente. Intenté sostener su brazo, pero me apartó fácilmente. ¿Por qué tenía tanta fuerza? ¿Por qué me detienes? Ese hombre iba a golpearme. Ya basta, grité cuando vio a mi padre limpiarse y lanzarse hacia Nor. Me interpuse rápidamente, extendiendo los brazos. ¿No te da vergüenza golpear a un niño indefenso? ¿Niño indefenso?, dijo Nor detrás de mí, claramente molesto por mis palabras. ¿Has caído tan bajo que ahora golpeas a niños? Mi padre apretó los dientes con rabia antes de bajar el puño. Vete o gritaré pidiendo ayuda. Haré que todos vean cómo un adulto golpea a un niño. Mi padre, aunque claramente satisfecho, se dio la vuelta y se fue. Esto no ha terminado, dijo señalándome antes de irse. ¿Por qué le gritas a mi amigo? Nor comenzó a gritar, intentando ir tras mi padre.
Lo detuve con todas mis fuerzas. Vuelve aquí. No huyes, cobarde. Huyes porque no puedes ganar. Eres un cobarde, gritaba Nor. Nor, cálmate, por favor. Intenté detenerlo, pero su fuerza era abrumadora. Me dices que me calme. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué te hizo? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sucede? Nor habló rápidamente. Tan rápido que apenas podía seguir el ritmo, pero me alegraba que se preocupara tanto por mí. El hombre que golpeaste es mi padre. ¿Tu padre? ¿Ese hombre? Sí, asentí. Nor se quedó boquiabierto y su ira iba desapareciendo. Lo siento, no lo sabía. Ya es tarde, se fue. Pensé que alguien te estaba lastimando. Fui a la tienda y no te encontré. Solo estaban tus cosas. Pensé que algo malo había pasado. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Acaso me escuchaste? Tú solo querías golpearlo. Lo golpeé porque no me contuve. Le di un golpe directo con toda mi fuerza. Lo vi. Le rompiste el labio. Lo siento, Pum, no te enojes conmigo. ¿Qué hago? Nunca he golpeado al padre de un amigo. ¿Debo arrodillarme y pedir perdón? Nora estaba claramente en pánico. Cálmate, Noro, tú me protegiste. Si hubieras recibido el golpe habría sido peor. ¿Fue muy fuerte? Pregunté. Sí, no se contuvo. Eres su hijo. Debería haberse controlado. Dijo Nor seriamente. Suspiré sabiendo que mi padre nunca se controlaba cuando estaba enojado. ¿Estás bien? Pregunté preocupado. No es grave, pero me lastimó el labio. ¿Y tú también? ¿Tu nariz? Sigue lastimada. ¿En serio? Dije limpiándome. ¿Qué le diré a Johan, que me caí? No creo que funcione, respondí. Entonces escuché una voz familiar llamándonos. ¡Nor, Pum! Era Ter. Él vino corriendo hacia nosotros con una expresión de pánico y nos abrazó de inmediato. ¿Por qué están lastimados? ¿Qué pasó? ¡Pum! ¿Por qué tienes lastimada la nariz? Y tú también, Nor. Nor y yo solo pudimos consolar a Terry, que siempre se preocupaba por nosotros. Pronto vi a Fa, a Gil y a Johan acercándose. ¡Pum! Me llamó Pifa. Ter me soltó cuando escuchó a Pifa llamarme. Corrí hacia él y lo abracé, dejando que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. Lo siento, Pifa, lloré, escondiéndome en su abrazo. Pifa me abrazó con fuerza. En cuanto me envolvió en sus brazos, sentí una seguridad que nunca antes había experimentado. Lloré porque ya no podía contenerlo. Tenía miedo, mucho miedo cuando mi padre se enojaba. Era un miedo arraigado desde la infancia, tan profundo que no podía evitar temblar. Está bien, ya pasó, susurró como su voz grave, tratando de consolarme. Solo esas palabras fueron suficientes para calmarme rápidamente. Después de un rato recuperé la compostura y levanté la cabeza para ver su sonrisa. Lo siento, no debía haberte dejado solo. No es tu culpa, respondí. ¿Quién iba a pensar que algo así sucedería? En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. No olviden suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.